Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar el culto solemne del día de hoy, para lo cual voy a pedir que escuchen atentamente una lectura que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, y voy a dar lectura a los primeros 6 versículos. Entonces les pido que escuchen atentamente esta palabra, no la busquen. Dice así la palabra del Señor. Amonesto pues ante todas cosas a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. De esta manera entonces damos comienzo a este culto solemne y les pido que se pongan de pie para poder orar. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, que no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pedimos que en esta hora tú nos des el corazón abierto para poder recibir tu palabra. Danos una concentración para cantar los himnos y alabanzas que nosotros ofrecemos ante tu trono. A los niños también que pongan atención, que puedan portarse bien y que puedan tomar los apuntes necesarios en la predicación. Por aquellos hermanos que no han podido venir por diferentes razones, te pedimos que tú seas con ellos, donde quiera que estén. Y si tienen la posibilidad de congregarse, mejor aún. Te pedimos por nuestro pastor, por aquellos que están de viaje, en la actividad en Puerto Montt, para que tú los cuides y los bendigas, por los cierres de actividades del curso de música, por el cierre de IP que se realizó ya hace un tiempo. Pero te pedimos, Señor, que tú nos bendigas como iglesia presbiteriana para poder seguir predicando el Evangelio sin cansarnos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 50, Gloria a la Trinidad. Himno número 50, Gloria a la Trinidad. ¿Lo tenemos? Esperemos un poquito ahí. A algunos les falta todavía buscar. Aquellos que no tengan himnario, el que sí lo tiene comparte con el hermano. ¿Ya? Himno 50 entonces, Gloria a la Trinidad. Dice así. A nuestro Padre Dios demos en alta voz gloria a Él. Tal nos amó que dio al Hijo que murió, en quien confío yo. Gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, y el cielo nos abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor revela
de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y con amor, cantemos con fervor al Trino Dios. Mora en la eternidad la Santa Trinidad, sin cesar alabar al Trino Dios. ¿Pueden tomar su asiento? Qué hermoso himno, el cual nos muestra la Trinidad de nuestro Dios. ¿Qué significa que Dios sea trino? Que son tres personas en un solo Dios. Y en la primera estrofa nos habla de nuestro Padre Celestial, el creador de todo lo que existe, y cómo en su infinito amor Él entregó a su Hijo. Y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es la segunda persona de esta Trinidad que es tan hermosa, quien derramó su sangre y con ella nos salvó, como nos dice la segunda estrofa. Y la tercera parte de esta Trinidad es el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que Él nos revela a nuestro corazón el amor tanto del Padre como del Hijo. Y también tiene la función de redarguir nuestro corazón, de guiarnos por el buen camino y de ser semejantes cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los integrantes de esta Trinidad son uno en Dios, un solo Dios, pero cada uno con una diferente función. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, y vamos a dar lectura desde el versículo 20 al 24. Repito, Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos 20 al 24. Y una vez que lo encontremos, vamos a leerlo todos juntos de pie. Ezequiel, capítulo 18, versículos del 20 al 24. Entonces ahí los niños, para que se acostumbren a buscar en la Biblia, que el nombre del libro está arriba de la página. Después hay un número grande que se llama capítulo, y ese es el que hay que buscar primero. El capítulo, en este caso, es el 18, y luego los numeritos pequeños que se llaman versículos, y de ahí vamos a comenzar con el 20 hasta el 24. Nos ponemos de pie, Alex, Agustín. Vamos a esperar entonces que todos nuestros hermanos encuentren la lectura bíblica. Bien, entonces vamos a dar lectura todos juntos a estos versículos. Repito por última vez, Ezequiel 18, del 20 al 24. Y la palabra del Señor dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová.
¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento. Vamos a tener un pequeño momento de oración y, como nos decía la palabra del Señor en el libro de Timoteo, debemos hacer acción de gracia cada vez que nosotros podamos. Entonces quiero dar la oportunidad a algún hermano si tiene un motivo de gratitud en esta hora, o también si quiere que estemos orando por algo, también puede hacer una petición. ¿Algún hermano? Bueno, yo quiero darle gracias al Señor. ¿Ya? Bueno, ¿Sí? quiero darle gracias al Señor porque este día ha sido un día maravilloso con los niños acá. Me gozo porque hay niños en nuestra congregación y le pido al Señor para que el Señor los ayude a crecer espiritualmente y nos sigan acompañando todos los domingos. Amén. Estamos todos contentos, ¿cierto? Por la presencia de Alex, de Monse, de Agustín. Hoy día faltaron algunos niños, pero no por eso debemos dejar de orar por ellos. Así es que es una muy linda gratitud. Hermana Patricia. Bueno, le doy gracias al Señor. No me cansaré nunca de hacerlo porque Él ha sido con mi familia y sobre todo con mi hijo, está orando en Él. Estoy todos los días en contacto, me llama y me cuenta cómo va, me manda videos de lo que está haciendo un cambio en su vida. Entonces estoy muy agradecida al Señor. Amén. Así que por mi familia completa, que el Señor le muestre el camino. Sí. Debemos estar orando por Johnny, ¿cierto? Porque él tomó una decisión por Cristo hace poco y el Espíritu Santo debe obrar en su vida para conducirlo por el buen camino. Pero nosotros como hermanos tenemos la responsabilidad de seguir orando por él, ¿ya? Así que gracias por sus palabras, querida hermana. ¿Algún otro hermano que quiera agradecer o poner alguna petición en conocimiento? Yo quiero pedir por mi salud. No he estado muy bien esta semana. Ya pensé que era un dolor de estómago como cualquier otro, sin embargo ha persistido y tengo que hacerme algunos estudios, algunos exámenes. Así que para que el Señor, dentro de su voluntad, me mantenga con buena salud todavía para seguir trabajando en la obra. Nos ponemos de pie. Entonces, las peticiones habituales son las actividades de la iglesia, la escuela bíblica de vacaciones que se nos acerca, ¿ya? Y quiero pedirle a la hermana Ana, por favor, que pueda orar por las gratitudes que se han mencionado y por las peticiones. Oremos. Padre Santo, nos dirigimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo que te ha hecho en este día, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por los niños, Señor, que puedan llegar, Señor, a aprender, Señor Jesús, que es donde ellos tienen que estar, Señor Jesús, porque tu palabra dice que dejar que los niños vengan a usted, Señor Jesús. Amén. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, y también te doy gracias, Señor bendito, por nuestra hermana Patricia, por su hijo, por su familia, Señor, por haber aceptado, Señor, haberte aceptado a ti, Señor, y usted hará, Señor, con él como usted quiera, Padre Santo. Te pedimos que la siga ayudando, que la fortalezca, Señor, para que ella pueda asistir, Señor, el día domingo en la mañana, Señor Jesús, y quedarse en la tarde. Porque es muy importante, Señor, seguir, Señor, los caminos tuyos, Señor, y tú pondrás después las añadiduras en el camino, Padre Amén. Santo. Yo te pido por cada uno de los que pudimos llegar en esta tarde, Señor, y alabar y bendecir tu nombre y escuchar la palabra, Padre Santo.
Le pido que usted nos ayude, Señor, y nos bendiga a cada uno. Y que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender de tu palabra, Señor. Porque no es fácil, Señor. Es difícil, Señor, seguir tu camino, Padre Santo, pero con ayuda tuya, Señor, todo lo podemos lograr, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, que te ponga en nuestro corazón el querer, Señor, seguir avanzando, Señor, y seguir aprendiendo, Padre Santo, porque está todo, Señor, para que lo podamos hacer, Señor bendito. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que está hecho en mi vida, conmigo, con mi familia, Señor Jesús. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, de haber podido orar, Señor Jesús, y darte las gracias por todo lo que usted va a hacer en nosotros. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Permaneciendo de pie, vamos a buscar el himno 72 antes de ir a la predicación. Y este himno se titula No hay otro nombre. Himno número 72. Y luego vamos a pasar a la predicación a cargo de nuestro hermano Román Crespo. Bien, entonces este himno dice así. Un nombre existe que escuchar me agrada y hablar me place del valor que encierra. No hay otro nombre que en dulzura iguale sobre la tierra. Él testifica del amor sublime, del que muriendo libertad me ha dado, siendo su sangre redención perfecta por el pecado. Que hay un amante, corazón me dice, que sentir puede mi dolor profundo, cual el quien pueda compartir mis penas, no hay en el mundo. Él regocija mi doliente pecho, el de mis ojos desvanece el llanto y dice al alma que confíe siempre, libre de espanto. Jesús el nombre que escuchar me agrada, cual de los santos el valor que encierra, nombre tan dulce referir podría sobre la tierra. Pueden tomar su asiento y antes de que pase nuestro hermano Román, quiero comentarles a aquellos que no pudieron estar la semana pasada que tenemos nuevos cargos en la iglesia. Tenemos unos escribas que son nuestros niños que están cumpliendo la función de escribir lo que ellos capten de la predicación. Entonces vamos a continuar con esa actividad y voy a pedirle a Agustín que pase a buscar su libro de escriba con su lapicito para que esté atento en escribir todo lo de la predicación. A Montserrat, ahí está su librito de escriba. Y el escriba Alex. Muy bien. Entonces, la semana pasada, luego de la predicación,
se leyeron los apuntes de nuestros escribas y la verdad es que nos sorprendieron bastante. Así es que, niños, espero que ustedes se porten bien. Hoy día va a predicar nuestro hermano Román. Así es que le doy el pase para que pueda compartirnos la palabra del Señor el día de hoy. Saludos a mis hermanos en el amor del Señor. Quería darle las gracias por siempre invitarme y agradecerle también al Señor de que me pueda dar la oportunidad y el privilegio de exhortar su palabra. Siempre debe ser tomada eso como una actividad con mucho temor y respeto, porque yo tengo la responsabilidad de entregar la palabra y el mensaje en el día de hoy. Así que antes de empezar, les voy a pedir que puedan abrir tan solo uno de los versículos que leímos en el devocional. Y este está justamente en el primer versículo que leímos, que dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Espero que no hayan cerrado sus Biblias o le hayan puesto un marcador, lo tengan ahí a mano. Y si no, como lo hicieron con el himnario, a lo mejor compartir también si es que se les perdió la cita. Ezequiel 18, versículo 20. Una vez encontrado, veo que ya están todos, creo que... Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Los escribas están haciendo su labor también. Sí, los escribas pueden estar ahí Sí. sentados. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad el impío será sobre él. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias porque estamos reunidos un grupo de tus hijos. Te pedimos que podamos meditar, Señor, en este capítulo hermoso de este profeta, Señor, que le habla a Israel. Ruego para que pueda ser también un ejemplo y también una advertencia a nuestras vidas. Quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Bueno, esta exhortación tiene un nombre largo, ¿ya? No soy muy bueno para poner títulos, así que no soy muy bueno resumiendo. Dice, esta exhortación tiene por título: Pecadores en las manos de un Dios misericordioso. Voy a repetir el título para los escribas. Pecadores en las manos de un Dios misericordioso. Y le puse un segundo título: y salvos en las manos de un Dios justo. ¿Ya? Ese es el título de la predicación. Yo les dije que no soy muy bueno para resumir. Bueno, este capítulo lo escribió, como les dije yo, el profeta Ezequiel. Y Ezequiel, fue un sacerdote y profeta de Dios. Como aparece escrito en el capítulo 1, en el versículo 3. Él recibió la visión de Dios, donde a él le fue revelado todo lo que habría de ocurrir con el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Quienes estuvieron presentes, creo que todos, acá los adultos también se acuerdan que hablamos un poco de Esther, que todavía esto ocurrió aproximadamente 100 años después de este cautiverio. Pues ahora les invito a viajar 100 años antes, cuando recién habían sido cautivos, ¿no es cierto?, por el pueblo de Babilonia, y el profeta Ezequiel les fue revelada esta visión, en donde debiese también informar al pueblo sobre diversos juicios que habrían de suceder en Jerusalén. Ezequiel probablemente formaba parte de aquellos hombres que habían sido exiliados, expulsados, como se menciona en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, del versículo 14 al 16, que eran aquellas personas más preeminentes, separadas de aquellas más pobres que se quedaron en Judá. Entonces, esa división, ese exilio que había ocurrido, solamente había tomado consigo a la élite del pueblo de Judá. Los habían trasladado
a donde estaba en ese momento Ezequiel. De esta forma, Ezequiel profetizaba en una tierra muy al oriente de donde estaba Jerusalén y Judá, que era la tierra de los caldeos. ¿Ya? Eso es al este de Israel, cerca del río Éufrates. Ahí quedaba la tierra de los caldeos. Pero si ustedes van a leer la Biblia, no es un relato que sea cronológicamente ordenado. Vamos a ver que mientras Ezequiel estaba recibiendo la visión de Dios en la tierra de los caldeos, paralelamente Jeremías, por ejemplo, recibía lo que Dios le había dicho en la propia Judá, de los que se habían quedado, ¿no es cierto?, en Judá en este primer exilio. Y Daniel, por otra parte, estaba aconteciendo todo lo que ocurre en el libro de Daniel, pero en Babilonia mismo, en el palacio de Babilonia. Entonces vemos que estos tres autores eran contemporáneos, ¿ya? Por un lado, entonces, Ezequiel estaba más al oeste, perdón, al este del cautiverio. Los que se quedaron, ¿no es cierto?, estaban recibiendo, ¿no es cierto?, la palabra que había sido dada por el profeta Jeremías, y por otra parte Daniel estaba, ¿no es cierto?, recibiendo todos los acontecimientos que ocurrieron en el palacio de Babilonia junto a sus amigos. Entonces, con esto quería contextualizar un poco todo lo que había pasado. Esta situación histórica provocó que se fragmentaran los asentamientos judíos. Por primera vez, Judá dejó de ser un lugar, una nación, se había fragmentado. Y las personas lamentarían profundamente esta tribulación que Dios permitía. Nunca ellos habían esperado que Dios permitiese tal prueba. Muchas veces en nuestras vidas, cuando recibimos pruebas o castigos, tenemos la malvada tendencia a echarle la culpa a otro o externalizar nuestra culpa. Y apuntamos como culpable a las circunstancias o a los demás como los causantes de todas nuestras faltas y males. Por ejemplo, cuando una persona llega tarde al trabajo, la excusa más típica es: disculpe jefe, llegué tarde porque había mucho taco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa excusa? O cuando en el colegio los estudiantes o la universidad no alcanzan a entregar su trabajo a tiempo, se excusan diciendo que el profesor dio muy poco tiempo para terminarlo, es que no alcancé porque era muy poquito tiempo y tenía más ramos que hacer y tenía más cosas y no pude ni dormir por entregar el trabajo de este ramo y no pude entregar el otro. Esas excusas no son tan actuales como pensamos, creemos que son como de situaciones muy actuales, pero saben que en el tiempo de este relato siempre ha querido el hombre querido inculpar a los demás cuando ellos pecan, o que quieren hacer culpable a los demás de sus propios pecados. Cuenta la historia de un niño que se dirigía a la iglesia y su mamá le entregó 2 monedas. Y él iba muy contento porque le dijo: hijo, una de estas monedas es para que tú te la gastes en lo que tú quieras cuando termine la iglesia, pero la otra es la moneda que te debes entregar para la ofrenda. Entonces el niño se iba muy contento a la iglesia porque tenía una moneda para la ofrenda y una moneda para hacer lo que él quisiera. Pero este niño iba contento, pero iba saltando y empezó a tirar las monedas para arriba descuidadamente. Entonces mientras caminaba, corría, saltaba, tiraba las monedas, jugaba con ellas, porque estaba muy contento. Pero hacía esto de lanzar estas monedas y probablemente yo creo que todos más o menos captan para dónde va la historia. Una de las monedas se le arrancó de las manos y empezó a rodar, y él fue corriendo a buscarla, y la moneda rodó, y se cayó en una alcantarilla. Y se quedó con una pura moneda. Entonces en ese momento el niño quedó así como sorprendido. Pasó un momento y dijo: voy a orar mejor. Y el niño se puso a orar y dijo: Señor, perdóname porque descuidadamente jugué con esta moneda y se me cayó, ¿no es cierto?, tu moneda de ofrenda en la alcantarilla. Con esto quiero mostrarles que muchas veces somos como estos niños, ¿no es cierto? Ante las circunstancias malas que ocurren, habitualmente creemos que podemos llegar a asumir incluso la culpa de lo que ocurre, pero a veces no queremos asumir tampoco las consecuencias. Y este niño, en vez de decir: bueno, fue mi culpa, esa moneda era la moneda que yo tenía que usar para mí, no. Dijo: Señor, se te cayó tu moneda, porque esta moneda que me queda aquí es para hacer lo que yo quiero. Vemos que con este ejemplo podemos introducir un poco lo que vamos a ver a continuación. Los 3 primeros versículos del capítulo 18, Ezequiel se encarga de mostrarnos cómo el pueblo de Israel, aún en sus propias pruebas, seguía negando toda culpa de sus pecados.
¿Ya? Entonces, en los primeros 3 versículos, el pueblo de Israel niega sus pecados. ¿Ya? Como dice ahí, les voy a leer lo que dice textualmente la primera parte del capítulo. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Este versículo a veces puede parecer un poco difícil de entender, porque era un dicho muy fuera de nuestra época, era propio de esa época. Entonces tenemos que entender lo que significa cada palabra para poder comprender qué quiere decir esto y por qué Dios estaba enojado porque los israelitas decían esto como un dicho. El agraz, hermanos, es una uva nueva. Y quienes han tenido la oportunidad de tener cerca de su casa o en algún lugar una parra, no sé si han visto que las uvas antes de que maduren son todas verdes. Aunque la uva sea morada, aunque la uva sea verde al final, puede ser de muchas variedades la uva, pero todas al comienzo, cuando recién están empezando a brotar, a nacer, son verdes. No sé si las han visto. Los niños han visto las parras que dan frutos, cuando son chiquititas son unas cositas, unas pepitas pequeñas de color verde. Y no sé si hay alguien de ustedes se le ha ocurrido probarlas cuando están verdes. Son súper ácidas y llegan algunas incluso a ser amargas, malísimas, son muy malas. Entonces, son súper malas. ¿Ya? Entonces ahora entendemos que agraz es una uva nueva. ¿Ya? Y la dentera, que aparece en el versículo, es una sensación de malestar en los dientes al comer cosas ácidas o desagradables. ¿Ya? Entonces eso es la dentera. De esta forma ahora podemos entender el refrán que usaba el pueblo de Israel en esa época, que ellos siendo exiliados lo usaban mucho. La gente le echaba la culpa de lo que les ocurría de los pecados de sus padres, como la fuente de sus tribulaciones. Este discurso sin duda ofendía y enojaba a Dios. Y también por eso a través del profeta sería encargado de aclararles al menos 3 razones por las cuales el pueblo estaba equivocado. 1. Los hombres son responsables de sus propios actos, sean buenos o sean malos. Los versos del 4 al 9 después dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, a la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, al deudor tomare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con su vestido, no diera al ogro, ni recibiera aumento de la maldad, retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombres y hombres, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo. Este vivirá, dice el Señor Jehová. Dios primero que todo promulga, ¿no es cierto?, su soberanía y reclama como suya toda alma. Él dice, yo, Jehová, yo soy el dueño de todas sus almas. Yo los hice a ustedes. Yo soy dueño del alma de tu papá, yo soy el dueño del hijo, yo soy dueño del alma de aún del bebé que está en brazos de esa mujer. Entonces él declara primero su soberanía en este capítulo, diciendo, yo soy dueño de todo, yo sé todo, no me pueden engañar a mí, dice el Señor. Entonces él lo primero que plantea es eso. Él dice que todo es de él y él necesita de nosotros obediencia. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encarga de hablarnos sobre el deseo de Dios en sus criaturas, ¿ya? Para que vivan en obediencia a él. La obediencia siempre ha sido la forma más excelsa, más profunda de agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, obedézcale, porque de esa forma lo va a hacer. Dice también la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Por lo tanto, la desobediencia es la antítesis para Dios, que viene a ser para él algo totalmente aborrecible, totalmente asqueroso, a tal punto que no puede soportar el pecado en su presencia. Y en su justicia también, porque él es justo, exige el veredicto de la muerte. ¿No es cierto? Como también dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios, para introducir su discurso al pueblo de Israel, les reafirma el carácter de Dios.
Él dice, yo soy justo y yo necesito que ustedes me obedezcan. Él no iba a pasar por alto el pecado de las personas. Es por eso que en ese refrán que se acostumbraba a decir al pueblo, ¿no es cierto?, afrentaba la justicia de Dios. Porque ¿cómo un Dios justo podría castigar a su hijo que no cometía el pecado? ¿O cómo un Dios justo podía pasar por alto la maldad de los padres y la imputaría en los hijos? Los judíos no querían asumir la causa de su exilio, ¿no es cierto? Y esa eran sus propios pecados. Y preferían en sus dichos, eventualmente en sus, bien digo, me quedo con esa frase, en sus dichos que decían diariamente, preferían echarle la culpa a sus papás. Hermanos, nosotros muchas veces en nuestras oraciones somos como esos judíos que comienzan orando por los pecados de los demás. Señor, gracias te damos y te pido por el pecado de tal hermano, que por favor se arrepienta, que deje de ser tan enojón, que por el otro hermano también, que por favor, Señor, le toque su bolsillo para que dé más diezmo, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces partimos como esos judíos, ¿ya? Y afrentamos la justicia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, le pidió perdón por sus pecados al Señor en la intimidad de su cama, orándole? Todos los días deberíamos, ¿no es cierto?, pedirle a Dios perdón y mostrar arrepentimiento de lo falentes que somos. La única forma de comenzar a caminar en justicia y santidad es primero asumir nuestras culpas y derramando todo nuestro arrepentimiento delante de Dios. Aun cuando nuestra justificación en la salvación fue exclusivamente satisfecha por Cristo, es nuestra responsabilidad total buscar perseverar en la santidad. Es por eso que... se agrandó la letra, no sé qué hice, perdón. Aquí está. Ahí sí. Ahora, es por eso que luego Ezequiel describe el perfil del hombre justo. Entonces, si yo soy Dios justo y ustedes creen que son justos, les dice Israel, y ustedes creen que no son culpables de sus pecados, bueno, este es mi estándar de lo que es un hombre justo. ¿Y se acuerdan? Y ahí empieza a describir un hombre que eventualmente, que no comía en los montes, que antes comer en los montes era el lugar donde ofrecían sacrificio a los ídolos. Entonces, ese hombre no era idólatra. Ese hombre no alzaba los ojos a los ídolos de la casa de Israel, no violaba ni una mujer de su prójimo, no llegaba a la mujer menstruosa, no oprimía ni agraviaba ni causaba mal a ningún hombre. Era un deudor que se olvidaba de su deuda. Era un hombre que no diera el logro, o sea, que no era usurero, que no recibía sobornos, ¿no es cierto? Que no recibiera aumento. De la maldad retrajera su mano, o sea, que cuando quisiera hacer maldad dijera no, ¿no es cierto? Era un hombre íntegro. Un hombre que hiciera juicio de verdad entre hombres, que hiciera todas las ordenanzas de Dios, que cumpliera todos los mandamientos, que guardara todos los derechos para hacer verdad. Ese justo es el justo que el Señor plantea como un hombre digno. Este vivirá, dice el Señor Jehová. Así Dios cierra primeramente la parte de su primer discurso diciendo que el hombre, resumiendo todo, el hombre es malvado por sus propios pecados, que se define como la desobediencia a los preceptos de Dios, y por causa de ellos el hombre muere. Sin embargo, el hombre justo, justificado, por su obediencia vivirá. Este es el resumen, hermanos, de toda la primera parte. El Dios eterno es justo al castigar el pecado con muerte del hombre desobediente y es misericordioso al dejar vivir al hombre santo que le obedece. Con esto se cierra entonces el primer punto de esta exhortación. Pero el Señor no se queda ahí, porque el Señor también ahora en este segundo punto dice que las consecuencias del pecado no se heredan por parentesco. Dios da a cada cual lo que merece. Esa es la expresión de su justicia. Dios comienza el versículo 10 hasta el versículo 13 relatando la vida del hijo de ese hombre justo. ¿Se acuerdan que primero describe el ejemplo de un hombre muy bueno, muy justo, ya para el estándar de Dios? Pero después plantea un siguiente ejemplo, en donde ese hombre que era muy justo tiene un hijo. Pero ese hijo eventualmente hace lo contrario a lo que hizo su papá. Entonces él plantea un nuevo ejemplo y dice, mas si engendrare el hombre que era bueno, un hijo ladrón, derramador de sangre, el asesino, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, antes comiere sobre los montes, este hijo de este hombre justo era idólatra. Violare a la mujer de su prójimo, era un violador.
Al pobre y menesteroso oprimiere, o sea, era tremendamente malo. ¿Ya? Cometiere robo, no tomare prenda, alzare sus ojos a ídolos, hiciera abominaciones, diera usura, recibiera aumento. Ahora Dios les pregunta, ¿ustedes creen que vivirá este? ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? Si hemos visto que aquel alma que pecare de esta, de cierto morirá, ¿qué dice ahí? La respuesta es obvia, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. La salvación entonces, hermanos, de un padre cristiano, lamentablemente tampoco se hereda a nuestros hijos. Este pensamiento, ahora que yo soy padre también, me aterra un poco porque aun cuando pueda poner todo mi esfuerzo en enseñarle a Fernando, mi hijo, sobre la Biblia, aun cuando lo haga crecer en una iglesia bíblica, eso no es garantía segura de que él se transite en el camino que elegimos vivir con mi esposa, aun cuando tenga él más posibilidades de escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? O que él guste de los goces del beneficio de ser un hijo del pacto. Su salvación no es segura por nuestras obras como padre, sino más bien él también tendrá un día que dar cuenta delante de Dios de todas sus obras. Sin duda, el miedo de todo padre cristiano es que sus hijos no abracen la fe que salva. Así como en la muerte de nuestros seres queridos nos consuela la esperanza de volverlos a ver un día en el cielo, el más grande temor debería ser también en la tierra de no llegar a verlos porque ellos no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Aunque me aterre la posibilidad de que mi hijo no sea salvo, es justo que Dios haga misericordia con quien Él quiera, mas ruego cada día que Él tenga misericordia de Él como la tuvo conmigo. Cuando Fernando sea un adulto, no podremos hacernos nosotros responsables con Anita de los resultados de sus obras. Pero sin lugar a dudas, sí podremos influir. Y la influencia de la crianza fue un tema que una vez toqué, creo, en una exhortación que traje aquí. No sé si se acuerdan cuando hablé sobre la vida de Manasés, un rey malo, ¿se acuerdan? ¿O no? Creo que una de las primeras veces que vine para acá hablé sobre Manasés, sobre Amón y después el hijo de Amón. ¿Quién fue el hijo de Amón? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién fue el hijo de Amón? Ustedes lo vieron, pero no se acuerdan cómo el hijo de, ¿se acuerdan del personaje? Josías. Muy bien. Josías fue hijo de Amón. Y si vamos para atrás en la familia de Josías, su papá se llamaba Amón y su abuelo se llamaba Manasés, y todos fueron un linaje de reyes, ¿no es cierto?, de Israel. Y en ese ejemplo que vimos cuando yo me acuerdo que prediqué sobre Josías, vimos cómo la influencia de Manasés, el abuelo de Josías, se había transmitido lamentablemente mal para Amón. Porque todo lo malo que había hecho Manasés lo repitió Amón. Y ambos reyes de Judá malvados que murieron fuera de la gracia de Dios fue un ejemplo de cómo las obras malvadas de Manasés las repitió idénticamente su hijo. Ambos recibieron la muerte nefasta, pero ambos fueron responsables personalmente delante de Dios de lo que ellos hicieron por sí mismos. Dios nos libre de influir negativamente hacia nuestros hijos, porque su sangre será demandada si no les enseñamos de Dios en su tiempo. Ellos nos ven como ejemplo, imitando todo lo que hacemos y decimos. En el texto bíblico se nos plantea la ilustración de un hombre justo, que aun cuando haya sido irreprochable entre los ojos de Dios, tuvo un hijo malvado. Y el hijo de él moriría, aun cuando su padre fuese lo opuesto a él. Porque ahí dice el versículo de literalmente, ¿vivirá este? El Señor dice, no vivirá. Así que de esta forma Dios en su paciencia también nos muestra la otra cara de la moneda. Si el hijo malvado también de una persona justa muere por sus pecados, ¿podrá el hijo justo entonces de un hombre malvado ser salvo y vivir? ¿Qué dice el versículo 14 al 17? Ahora dice otro ejemplo. El Señor sigue con el mismo ejemplo. Entonces planteó la historia de un hombre justo que tuvo un hijo malvado, que el hombre justo vivió, el hombre malvado, ¿qué le pasó? Murió. Pero ¿qué pasa si ese hijo malvado, antes de morir, vuelve a tener un hijo? Y dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y ahí vuelve a repetir lo mismo que el mismo perfil del hombre justo, no lo voy a repetir, no comiere sobre los hombres, ni se alzare, etcétera, etcétera, etcétera. Y se voy a ir a la parte final, dice, hiciere mis derechos y anduviera en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá.
Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos claro que aún en el Antiguo Testamento, Dios se encarga de enfatizar de que el hombre es responsable personal de su salvación frente a él mismo. Si hemos tenido vidas de pecado, es que mereceremos la muerte. Si hemos vivido vidas justas y hemos sido, escuchen bien, justificados, podremos vivir eternamente. Lo interesante de este discurso de Ezequiel es que en el contexto histórico fue tremendamente significativo para los oídos de los judíos exiliados. ¿Se acuerdan que yo les dije que el contexto era que ya los pobres judíos se habían repartido, habían sufrido el ser esparcidos por toda Asia? Y ellos, yo les había dicho que también muchos de ellos habían sido, les mostré el ejemplo de Manasés y Amón, ¿no es cierto? No de manera aleatoria, porque déjenme añadirles que el hijo del rey malvado Amón fue Josías, como les dije, y como se menciona de él en 2 de Reyes 22:2, dice el Señor sobre Josías: hizo lo recto los ojos de Jehová y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Esta declaración fue muy reveladora porque detalla que aunque Josías tenía 8 años, él fue testigo de las obras malvadas de su padre Amón. Y para Josías probablemente este versículo era ver lo que ocurrió en la vida de Josías, en la última parte de Ezequiel. Todos los judíos que escuchaban lo que Ezequiel les estaba diciendo, todos probablemente habían visto el reinado de Josías. Y se hayan acordado de que él tuvo un papá malo, que murió, pero que Josías trajo mucha paz y bondad para el reino en esos años de dicha. Ezequiel escribió esto unos 10 años después del término del reinado de Josías, y sin duda todo el pueblo de Judá había sido testigo de este maravilloso reinado. Por ello Dios usa esa verdad y ese acontecimiento tan actual para ese entonces como un tremendo ejemplo de que su justicia se extiende no solo a los reyes, sino que también ahora se extendería sobre todo el pueblo, así como lo había hecho con Josías. Porque ahora Dios le estaba hablando al pueblo, no al rey. Estaba hablando a todos los que estaban ahí presentes. Y así como estaba dispuesto a destruir al malvado, como lo hizo con Manasés y Amón, él también le daría vida a quienes se apartasen del mal, como lo hizo con el rey Josías. De esta manera, hermanos, Dios termina este segundo argumento para el pueblo, mostrándoles claramente que los pecados de los padres jamás se imputan hacia sus hijos, así como la salvación tampoco se da por cierta a los hijos necesariamente, porque sus padres lo sean. Así Dios termina esta parte dando un resumen de todo lo escrito por Ezequiel, como dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que es bueno, no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Entonces el padre que hizo agravio morirá por su maldad. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. Y ahí viene lo que leímos en el devocional: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Y para finalizar, hermanos, Dios, que tenía que decirle todas estas cosas a estos judíos que se habían olvidado de pedir perdón al Señor y que no entendían que tenían la culpa de muchas de las cosas que les ocurrían, dice el Señor en la tercera parte que Él pacientemente espera la conversión de los malos y no quiere que perezcan. Dios es misericordioso. Entonces, si bien Dios es justo y exige la paga de esa justicia, ahora Dios muestra también que Él es misericordioso. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá, dice Ezequiel 18:20. Finalmente Dios entrega un último argumento para defender su justicia y para mostrarles el pecado del pueblo. Cuán misericordioso es Dios que, pudiendo aniquilar a los malos en un instante, pudiendo Dios, siendo testigo de que hacen algo malo y pudiendo aniquilarlos en ese instante, no lo hace, porque Él espera que sus elegidos cambien sus caminos. La Biblia es clara en Romanos 3:23, si quieren podemos todos recitar ese versículo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 que dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron.
Así como un día nosotros, hermanos, fuimos beneficiarios de la gracia, fuimos elegidos por Dios, Dios espera también que otros más se unan a su familia. Nosotros nunca fuimos salvos por lo que merecíamos o por lo que hicimos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que creíamos que era bueno. Este texto bíblico no trata en absoluto el carácter meritorio de la salvación, sino que pretende tratar la perfecta unión entre la justicia y la misericordia de Dios, y como ésta se aplica en el hombre. Así, finalmente, en los versículos 29 al 32 de Ezequiel 18, se concluye que si aún dijere la casa de Israel, ¿no es derecho el camino del Señor? ¿No son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Después de tan magistral discurso, hermanos, Dios les vuelve a preguntar, ustedes que me llamaron injusto a mí. O sea, el versículo ahí al comienzo decía que la casa de Israel llamaba injusto a Dios por lo que les estaba ocurriendo. Entonces, ellos que eventualmente le llamaban injusto, Dios les decía a ellos, ustedes que me hicieron enojar desobedeciendo, ustedes que no asumían sus pecados y siguen echándole la culpa a otros, ¿creen aún que Dios busca torcidamente perjudicarlos? ¿No será que ustedes mismos son los torcidos? Le dice ahí en el versículo parafraseándolo. ¿Cómo no quieren escuchar? Dios mismo entonces sería su juez personal. Bueno, antes, en el gobierno en el que vivía Israel, el rey también tenía la potestad de impartir juicio en nombre de Dios, ¿no es cierto? Y él era también, él representaba una figura de justicia. Entonces, si el rey decía algo, lo decía en el nombre de Dios, la gente tenía que acatar. Pero como la gente ahora estaba esparcida y seguían pecando, él dice, bueno, entonces yo ahora voy a ser un juez personal de cada uno de ustedes. Y díganme ustedes si están a cuentas delante de mí. Entonces, él les dice, convertíos, volveos de todas vuestras iniquidades y maldades. Ahora vamos a una pregunta más profunda. ¿Puede el hombre por sí mismo convertirse de sus maldades? ¿El hombre malvado, el hombre pecador? ¿Ustedes creen que ustedes con sus fuerzas pueden convertirse? ¿Cuál es la respuesta? No. Ahí dice también, echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado. ¿Puede el hombre sacar con todas sus fuerzas el pecado de su corazón y quedar limpio delante de Dios? ¿Sí o no? Ahí Dios dice que saquen, ¿no es cierto?, de vuestras iniquidades con que habéis prevaricado. Eso le está ordenando a los israelitas. Y previamente también les dijo, conviértanse, a ver si pueden. Entonces, ¿puede el hombre sacar sus pecados del corazón, sí o no? ¿Puede el hombre convertir su corazón por sí mismo, corazón de piedra, en corazón de carne? No. ¿Y qué dice ahí entonces? Haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Fíjense, ¿puede el hombre transformar su corazón de piedra en uno de carne, como les dije? No. ¿Quién es el que realiza cada una de esas transformaciones? Dios mismo. Entonces Dios no les pide que hagan algo que sea imposible, porque humanamente no tenemos mérito alguno de esto. Dios es tan bueno, tan misericordioso, hermanos, que nosotros no pudiendo estar alcanzando el estándar de Dios justo, de un hombre justo, Dios lo hace por nosotros. Él hace todo eso. Es por eso que no somos merecedores de su gracia, que no hemos hecho nada bueno para merecerla. Nosotros lo único que hemos sido responsables y merecedores es de pecar, es de morir por ese pecado. Y por eso que Dios se muestra misericordioso, porque no nos mata, no extiende su justicia en ese momento en el que pecamos, sino que nos espera pacientemente y nos insta con su palabra todos los días diciendo, arrepiéntete, conviértete de tus pecados. Usted no hace nada para ser salvo, hermano. Dios es quien le dio un corazón de carne, como dice Ezequiel 11:19 y Ezequiel 36:26, para que se arrepienta. Le pide que cambie, le pide que vele por su santidad y le pide que deje de pecar. Todo lo que le pide Dios ya lo ha provisto.
Es tiempo de levantarnos, hermanos, para hacer una iglesia santa, que deje de pecar. Ezequiel le profetizaba a los judíos que estaban esclavizados en Babilonia. Y este mismo relato bíblico tan antiguo, que creemos que es tan añejo, es muy actual, porque nos habla también a nosotros, que estamos viviendo, a lo mejor no esclavizados bajo un imperio de Babilonia, pero podemos estar hoy día siendo esclavos del pecado en las prisiones de nuestra carne. Y podemos estar en la misma situación en la que estaban esos judíos, que le decían a Dios que Él era el culpable, que usaban dichos echándole la culpa a los papás. Ah, no, mi papá hizo los pecados, así que yo creo que estoy pagando los platos rotos que hizo mi papá. Y en vez de mirarme a mí mismo, a mi corazón, a mis pecados y arrepentirme, le sigo echando la culpa al resto. ¿Va a ignorar la justicia de Dios continuando en sus maldades, hermanos? Porque Dios tiene paciencia, pero Él también Él es lento para la ira y grande en misericordia. No dice que no va a airarse con sus hijos, dice que se va a demorar. Pero si usted sigue en sus maldades, Él probablemente tenga que utilizar su ira para tratar con usted. ¿Va a rechazar la misericordia de Dios que pacientemente espera que cambie? Como dice el versículo, ¿quiere Dios la muerte del que muere? Dice el Señor Jehová. ¿Cuál es la respuesta? No, pero morirá si sigue en pecado. Hoy, hermano, es una oportunidad más para arrepentirse. Es una oportunidad más para poder estar a cuenta con Dios, para volver a estar en santidad. ¿Ya? No quiere decir para nada esto que les acabo de mencionar, que debemos hacer obras buenas para ser salvos. Para nada. Como les acabo de mencionar, desde el Antiguo Testamento se menciona que no hay dignidad alguna en el hombre en ser salvo. Dios ya hizo todo, cambió su corazón de piedra para que fuera de carne y pudiera escuchar esta palabra y que eso le impacte ahora sí en el corazón de piedra, en su corazón que antes era de piedra. Porque una persona que no ha sido regenerada escucha la palabra de Dios y no le interesa, no está acá. Pero si usted realmente ha sido regenerado, es que escucha esta palabra y su corazón se duele, porque puede que no esté en santidad como Dios le pide. Y esa es la vida que queda después de ser salvo. Vivir en un constante estado de búsqueda de santidad, peleando con su carne, peleando con esos deseos de pecar que aún se heredan de la vieja naturaleza humana y que van sin duda a desaparecer una vez que estemos delante de nuestro Señor. Pero por mientras tenemos que seguir luchando esta batalla. Y de ahí que viene la figura del soldado. Ahora sí me hace sentido por qué vivo en una guerra, porque tengo que vivir contra mi pecado, tengo que vivir contra el mundo, tengo que vivir contra Satanás, que vive y es el Señor de este mundo. Pero antes de ir tan lejos debemos primero partir por casa. El Señor trató primero con los judíos uno por uno y dijo, yo voy a ser su juez personal. Así también, hermanos, el Señor hoy día viene a tocar su corazón para ser su juez personal. Y le insta a que sea como es digno de un Dios santo. Porque dice la palabra, sed santos, como yo soy santo. Cristo vino a morir en un lugar para satisfacer la justicia que demandaba su propia muerte por el pecado. Si no ha conocido a Cristo, crea en Jesús como el transformador de su corazón, quien por medio del Espíritu Santo nos regenera y nos permite en este momento creer en la palabra de este libro, la Santa Biblia. Comprométase a cambiar su pasada manera de vivir, llena de cosas vergonzosas, llena de cosas repudiables, y esfuércese entonces en vivir un camino en santidad. El profeta Ezequiel termina su discurso, ¿no es cierto?, esperando que alguien de los judíos se arrepintiese. Y así también espero en lo profundo de mi corazón que esta palabra de Dios también sea el medio para que podamos, incluyéndome a mí, cambiar nuestras vidas diariamente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias porque hemos podido aprender un poco más de tu palabra, Señor, de este discurso magistral que hizo Ezequiel, Señor, a toda Judá, Señor, que estaba esparcida allá en la tierra de los caldeos. Te pido que este discurso, Señor, que nos parece tan antiguo, del pueblo de Israel viviendo en un pueblo ajeno, pueda calar hondo en nuestras vidas, Señor. Que pueda ser tan actual como lo fue para ellos, Señor. Que podamos mirarnos a nosotros mismos y decir que sí pecamos todos los días, pero no vamos a persistir en ese pecado, Señor. Te pedimos para que podamos arrepentirnos en la profundidad, en la intimidad de nuestro hogar, orando, Señor, llorando, Señor, pidiendo tu perdón, que ya ha sido extendido por Jesús, pero que muchas veces, Señor, se nos olvida. Te pedimos para que podamos ser santos y ser mejores cada día, gozando de las promesas que están en tu palabra,
haciendo crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas para que podamos ser personas que sean más dignas de ser hijos tuyos. Y finalmente, Señor, que podamos con nuestro testimonio, nuestras palabras de ti, hablando de ti y de tu plan de salvación maravilloso, que lleguen nuevas personas a este lugar para que la obra crezca, Señor, y podamos tener la esperanza un día de vernos todos, Señor, en el cielo, a morar eternamente contigo. Quédate en medio nuestro, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos gracias entonces a nuestro hermano Román por la predicación de esta tarde. Y quiero leer solamente el versículo 32 del capítulo que ha expuesto nuestro hermano, que dice: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. El Señor no quiere que ninguna persona en el mundo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que decía nuestro hermano es muy importante. Nosotros en el futuro nos vamos a enfrentar cara a cara a Dios y vamos a tener que dar cuentas personales por cada uno de nuestros actos aquí en la tierra. Así es que el Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia, también dice la palabra. Así que agradecemos a nuestro hermano Román por esta muy excelente predicación. Quiero pedirle a los escribas que me hagan llegar sus cuadernos. Muy bien, escriba. A ver, vamos a leer un poquito de lo que los escribas nos dieron el día de hoy. Ya aquí dice que los pecadores están en las manos de los exiliados, algo así. No podemos culpar a otros por nuestros pecados, ¿ya? Todas las almas son de Dios, ¿ya? Debemos asumir nuestra culpa. Dios es misericordioso y espera que nos arrepintamos. Cristo vino a pagar nuestro pecado. Entonces, muy bien, escriba Agustín. Vamos a ver escriba Alex, cómo le fue el día de hoy. Las personas le echan la culpa a los demás, ¿ya? Las primeras, a ver, ven tú a leerme aquí qué dice, porque no entendí. Los primeros capítulos niegan sus Pecados. pecados. Claro, lo que nos decía en la primera parte nuestro hermano Román era que el pueblo judío no quería asumir sus pecados, ¿ya? Dios declara que todo es de Él. El hombre malvado no prevalecerá. ¿Ya? Muy bien, entonces, nuestro escriba Alex. Y hoy día aprendimos de una mujer también en la Biblia, que era, ¿cómo se llamaba la reina del día de hoy? Esther. Ya, entonces aquí dice, Ezequiel 18:20. Dios, no entiendo mucho la letra.
¿Te quieres venir a decirnos las ideas? El hombre culpa el pecado. ¿Ya? Dios Dios, Dios dice que todo es de Él. ¿Ya? el hombre es malo por sus propios pecados, los pecados de los Padres no los cargará el Hijo. el Hijo. Los pecados de los padres no los cargará el Hijo. Muy bien. Así es que damos las gracias entonces a nuestros escribas. Y lo importante es que se entienda esto, ¿ya? Que por ejemplo, nuestro hermano Román fue muy enfático por medio de todos estos ejemplos, de que si un padre es cristiano, ¿el hijo va a ser cristiano solamente por eso? ¿Va a ser salvo? No. Y si un padre no es cristiano y hace lo malo, ¿el hijo tiene la posibilidad de ser salvo? Sí, si acepta a Cristo como Salvador. Así es que, muy bien. Vamos a continuar entonces nuestro culto solemne y vamos a cantar el himno 429, que se titula Dejo el mundo y sigo a Cristo. Himno 429. Lo hacemos puestos de pie. Mira, Éxodo, hermano, adelante. Adelante. Himno 429, todos puestos en pie. Dejo el mundo. ¿Qué es lo que nos llama el Señor? Abandonar todas estas costumbres que tienen las personas. No sé si ustedes estaban escuchando o les distrajo un poco la música que había en el ambiente. Todo eso es del mundo. La gente busca divertirse en fiestas, la gente busca tomar alcohol, la gente busca ser famoso, tener muchas riquezas. Pero este himno nos invita a dejar todas esas cosas, a dejar el mundo y seguir a Cristo. Este himno dice así: Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al saber que va conmigo, siempre alegre cantaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a mirarle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don,
plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. ¿Pueden tomar su asiento? Vamos a recibir la ofrenda. Quiero pedirle al hermano Alejandro Cabrera que por favor pueda recibirla y vamos a cantar nuestro corito que dice: yo doy mi ofrenda. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor. Para extender tu obra, acéptala, Señor. Por favor, hermano. Amén. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te hemos dado, Señor, de lo que tú nos has dado primero. Te pedimos que des sabiduría a aquellos que administran estas ofrendas y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día miércoles tenemos el culto de estudio bíblico. Dirijo yo y el pastor Jorge Valdés da el estudio de Primera de Juan. Estamos haciendo el culto de oración los días sábados a las 7 de la mañana, bien tempranito. Dirige nuestra hermana Maleli. El próximo domingo, ya la escuela dominical es a las 11 de la mañana. Dirige la hermana Maleli. Y las clases son las habituales. La hermana Cecilia con los más pequeños, la hermana Maleli con los más grandes y quien habla con los adultos. Como ustedes vieron en la mañana, ya quedan solamente 2 lecciones para terminar el panorama del Antiguo Testamento. Vamos a hablar precisamente del Imperio Babilónico. Vamos a hablar de un rey que se llamaba Nabucodonosor y habían 4 jóvenes cautivos en ese imperio y vamos a ver su historia, ¿ya? En la tarde tenemos el culto habitual a las 15 horas, ¿ya? Vamos a llamarle horario de verano. A las 15 horas para poder compartir, ¿cierto?, el almuerzo y los hermanos puedan venir tanto en la mañana como en la tarde. Vamos a cantar el último himno. Perdón, hermano Alejandro, el curso de la clase de catecúmenos, ¿sí? Sí, el martes a las ¿Sí? 9. El martes. Vamos a cantar entonces puesto en pie el último himno, que es el 398. Ven sin tardar. Ya, ese es el llamado final de este culto. Ven sin tardar, himno 398. ¿Nos ponemos de pie? Dice así: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión,
contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Para finalizar, quiero leerles en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que nos dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este culto solemne, te agradecemos por las alabanzas, por la oración, por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Román. Te damos gracias por su presencia, por su disposición. Te pedimos también que tú nos despidas en esta hora, que nos cuides de regreso a nuestros hogares y que en la semana que inicia también demos testimonio de que somos hijos tuyos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.